Hoy vamos a meternos en una historia increíble, casi de no creer. Es sobre un experimento histórico en el mundo de la banca que pasó en Irlanda, allá por el siglo XIX. Y lo interesante es que es una historia de dos caras, con dos sistemas totalmente opuestos y, como se imaginarán, con resultados, súper diferentes. Y todo esto nos lleva a una pregunta que es clave y que sigue dando vueltas hoy en día. ¿Qué pasa cuando a la banca se la deja libre? ¿Qué pasa cuando se la libera? ¿Es el camino al desastre, al caos total? ¿O es, por el contrario, la fórmula para la prosperidad? Resulta que Irlanda, sin quererlo, se transformó en el laboratorio perfecto para responder esta pregunta. Fue como una prueba A/B gigante, en el mundo real. Por un lado, probaron un sistema con reglas súper restrictivas y, ya se imaginan, terminó en desastre. Pero después, probaron con uno mucho más libre que, y aquí viene lo bueno, funcionó sorprendentemente bien. Ok, entonces, metámonos de lleno en la primera parte de esta historia, en la receta para el desastre. Un periodo que estuvo marcado por unas reglas que, de verdad, parecían hechas a propósito para que todo saliera mal. El primer ingrediente de este cóctel explosivo fue la regla de los 6 socios. Básicamente una ley copiada del modelo inglés que decía que un banco no podía tener más de 6 socios. ¿El resultado? Pues que casi todos los bancos eran diminutos, súper frágiles y, lo más grave, con un capital casi inexistente para hacer frente a cualquier problema. Y si eso no fuera suficiente, esperen a escuchar esto. En 1755 aprobaron otra ley que prohibía a los comerciantes meterse a banqueros. Imagínense, justo la gente con más plata y más experiencia en negocios, afuera del sistema. O sea, los que más necesitaban y podían crear un sistema bancario sólido, no podían participar. Bueno, y aquí es donde todo estalla. La chispa que incendió la pradera fue la Ley de Restricción de 1797. Con esta ley, Irlanda dijo, ya no convertimos más nuestros billetes en oro. Y al hacer eso, básicamente les dieron a todos estos banquitos frágiles una máquina para imprimir dinero sin ningún tipo de control. El único respaldo eran billetes del Banco de Irlanda, que adivinen qué, tampoco se podían cambiar por oro. El resultado, como era de esperarse, fue una explosión de dinero en circulación y una inflación que se fue a las nubes. Y fíjense en esta tabla, que lo muestra clarísimo. En apenas 7 años, la libra irlandesa se desplomó más de un 10% contra la libra inglesa. O sea, un colapso monetario con todas las letras. Para que se den una idea de lo loco que estaba todo, miren el caso del Gold Coast Bank. Es espectacular. Cuando este banco quebró, se dieron cuenta de que debía 200,000 libras, pero su capital era de solo 4,000. Una locura. Una relación de 50-1. Hoy en día, algo así sería, simplemente impensable. Y el costo de todo este desastre fue gigantesco. Se calcula que el público perdió, en total, unos 20 millones de libras en el colapso de 1820. Para la época, eso era una cantidad de dinero absurda. Las consecuencias de tener malas reglas, como ven, fueron terribles. Pero, como suele pasar, de las peores crisis a veces salen las mejores ideas. De las cenizas de este desastre financiero surgió un movimiento de reforma total. Y los reformadores no tuvieron que inventar nada nuevo. Miraron a sus vecinos del norte, a Escocia. El sistema bancario escocés era famoso por ser súper estable y competitivo. Era el modelo perfecto a seguir. Y esta tabla lo resume todo de una forma genial. Fíjense el antes y el después. Se fue la regla de los 6 socios y en su lugar se permitieron los bancos por acciones. Se eliminó la prohibición a los comerciantes, por fin, y lo más importante, se abrió la puerta para que entrara capital de todo el Reino Unido. Pasamos de un sistema cerrado y débil a uno abierto y fuerte. Muy bien, ahora entramos en la segunda parte de la historia. La parte donde las cosas empiezan a funcionar. Aquí vamos a ver cómo estas nuevas reglas crearon un sistema bancario que no solo fue estable, sino que además fue un motor para la economía. Y miren la diferencia, es que es de día y de noche.
Los nuevos bancos, los joint stock o por acciones, eran verdaderos gigantes comparados con los banquitos privados de antes. Ahora tenían cientos, a veces miles, de accionistas, y un capital enorme que los hacía increíblemente sólidos. Y esto trajo algo nuevo y fundamental: competencia. Por primera vez en su historia, el Banco de Irlanda, que hasta entonces había operado casi como un monopolio, tuvo que competir de verdad. Y eso lo cambió todo. Tuvo que salir a buscar clientes, a ofrecer mejores servicios, en resumen, a servir a la gente y a los negocios, no solo al gobierno. Y este gráfico es la prueba. Muestra la historia de forma perfecta. Antes de 1824, fíjense, el 85% de los préstamos del Banco de Irlanda eran para el gobierno. Pero después, con la competencia, los préstamos a empresas y personas pasaron de un mísero 15% a un 45%. El dinero por fin estaba llegando a la economía de verdad. Pero, claro, no todo fue perfecto. Sería demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Este nuevo sistema, más libre, tuvo que enfrentar su primera gran prueba de fuego. Y llegó en 1836 con la quiebra del Agricultural and Commercial Bank, un caso muy famoso que hizo que muchos pensaran, uy, ¿será que volvemos a lo mismo? Y es que, para ser sinceros, este banco era un desastre de gestión. Hay una cita del material original que es buenísima. Dice que el principal requisito para ser gerente de una sucursal no era saber de finanzas ni nada por el estilo, era ser el que más acciones tenía en el pueblo. O sea, una receta perfecta para que todo saliera mal. Pero, y aquí viene lo más interesante, a pesar de esa gestión terrible, la pérdida final por la quiebra fue de solo 33.638 libras. Comparen eso con los 20 millones de antes. Es una cifra mínima. ¿Y por qué? Porque el nuevo sistema tenía un as bajo la manga. Bancos bien capitalizados y, clave, con responsabilidad ilimitada. Esto significaba que si el banco quebraba, los accionistas respondían con su propio patrimonio. Eso sí que te hace pensarlo dos veces, ¿no? El sistema era, en una palabra, resiliente. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Qué podemos aprender de este experimento irlandés? Vamos a resumir las lecciones más importantes que nos deja esta historia. Las claves del éxito, entonces, fueron bastante claras. Primero, tener muchos bancos compitiendo entre sí. Segundo, que estuvieran bien capitalizados y con esa responsabilidad ilimitada de los dueños. También, que tuvieran muchas sucursales para no poner todos los huevos en la misma canasta. Y por supuesto, que cualquiera con una buena idea pudiera entrar a competir. Libertad de entrada, fundamental. Así que, la gran conclusión es esta, y es súper importante. El éxito no vino de no tener reglas, de un vale todo, no. Vino de cambiar las reglas malas por reglas mejores. Reglas que premiaban ser cuidadoso, que fomentaban la competencia y que exigían ser fuerte. Al final del día, el diseño del sistema lo es todo. Y con esto cerramos, volviendo a nuestro presente. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué nos puede enseñar esta crisis bancaria de hace 200 años sobre la estabilidad financiera que buscamos hoy? ¿Qué lecciones de este laboratorio irlandés podemos usar en los debates actuales sobre regulación? Es una pregunta que sin duda vale la pena reflexionar.